En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado. Se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaba de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la otra orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran unos 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio, y también el pescado. Esa fue la tercera vez que Jesús apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Celebramos el tercer domingo de ese tiempo de Pascua y hoy la liturgia nos presenta la tercera aparición de Jesús a los discípulos. El número 3 en la Sagrada Escritura sí es muy importante porque es una hipérbola. Gramaticalmente, nuestra hipérbola es la terminación ísimo. Padrísimo, buenísimo, malísimo. Ese ísimo es una hipérbola y es para engrandecer algo, ¿no? Para decir que algo es malo, es malísimo, ¿no? Lo estamos engrandeciendo, estamos diciendo es muy malo. Los judíos no tenían esas hipérbolas. Los judíos, para decir o para engrandecer algo, lo tenían que repetir 3 veces, o 3 veces. Repitiéndolo 3 veces era engrandecer eso. Por eso en nuestra liturgia escuchamos o vemos mucho el número 3, ¿no? Por ejemplo, antes de la consagración, el santo, ¿no? Santo, santo, santo es el Señor. Número 3, es decir, Dios es santísimo. Entonces, cuando el Evangelio nos dice, es la tercera vez que se aparece, no significa que ella haya sido la tercera ocasión, sino hay que tener mucho cuidado porque esta aparición es muy importante, ¿no? Muy importante. El autor sagrado nos está dando una clave de lectura. No porque las otras apariciones no sean importantes, no, pero también son muy importantes. La primera, a María Magdalena. María Magdalena confunde a Jesús con el jardinero. Si tú te llevases el cuerpo de Jesús, dime dónde lo has puesto, ¿no? La segunda aparición a los discípulos de Maús, a los 2 discípulos, 2 que no pertenecían al grupo de los apóstoles, pero que eran discípulos de Jesús, que ellos se dejan llevar por una lógica humana. ¿Cuál es la lógica humana? Un muerto ya no habla, un muerto ya no se mueve, un muerto ya no hace milagros, un muerto no nos va a salvar.
Por eso ellos se van de Jerusalén, porque dicen, si Jesús ha muerto, entonces ya no tiene sentido estar acá, vámonos. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús aparece en el camino y les empieza a hablar, ¿no? ¿Cómo reconocen esos dos discípulos? En la forma de partir el pan, es decir, en la forma de celebrar la Eucaristía. Espero que nunca hayan participado, pero a veces hay personas que me dicen, padre, fíjese que murió un amigo de un amigo de un amigo y nos invitaron a la celebración, pero fue una celebración muy rara porque el padre pues hizo esto y de aquí se brincó esta parte y de aquí esta parte. Pues inmediatamente sabemos que esa no fue una celebración y que lo más seguro es que se trata de un impostor, de un falso sacerdote. Identificamos perfectamente la Eucaristía en la forma de celebrar la Eucaristía. Entonces, ellos identifican a Jesús en la forma de celebrar la Eucaristía. Por eso venimos a la Eucaristía, para reconocer a Jesús. Esa es la segunda aparición. Y la tercera es lo que hemos escuchado el día de hoy. Dice el Evangelio que estaban reunidos los apóstoles y dice Pedro, voy a pescar. Si nosotros nos regresamos a los inicios de los Evangelios, Jesús llama a Pedro. ¿Y de dónde lo llama? De su oficio de pescador. Pedro era pescador. Entonces, él regresa a su antigua vida, a su antiguo estilo de vida. Y no porque el ser pescador sea malo, no. Pero él regresa a lo de antes. Se los decía hace 8 días, con mucha tristeza y con mucho dolor. Veo, ¿no? Como mucha gente se preparó para la Semana Santa, ¿no? Padre, confiéseme porque ya viene la Semana Santa, ¿no? Se confesaron, comulgaron en los días santos, pero hoy ya no van a comulgar porque han regresado a una vida de pecado, porque han regresado a un vicio, porque han regresado a un estilo de vida que no comulga con el cristianismo, ¿no? Y por eso no pueden comulgar, no tanto porque no se hayan confesado, sino porque el estilo de vida que han abrazado no comulga con lo que están recibiendo. Tal vez pueden comulgar más bien con la infidelidad, con el pecado, con la mentira, pero no con lo que es Jesús. Comulgar con lo que es Jesús es comulgar la verdad, la justicia, el amor, la misericordia, la fraternidad, etc. Entonces podemos caer en esa tentación. Y quienes se prepararon, comulgaron y sigan comulgando, qué bueno, no regresen a una vida de pecado. No se les ocurra regresar a una vida de pecado, una vida fuera de la comunión. Pero dice el Evangelio que salieron de noche a pescar. Tal vez esto no nos cause tanta reflexión, porque el oficio de pescador salía a pescar de noche. Actualmente no lo sé, pero en la época de Jesús se solía pescar de noche. Llevaban una especie como de faroles, de lámparas, para alumbrar el agua o el mar. Los peces se dejaban como guiar por esa luz, se reunían en esa luz, y ahí es donde aprovechaban los pescadores para echar la red, ¿no? Actualmente, pues yo creo que ya la técnica es totalmente diferente, ¿no? Pero no se refiere que hicieron ese oficio como se realizaba, sino más bien salieron de noche, es decir, Cristo es la luz. No habían entendido el tema de la resurrección, por eso han salido a trabajar de noche. Y el resultado fue un resultado estéril, es decir, no obtuvieron nada, no obtuvieron un buen resultado porque salieron a pescar de noche, y no me refiero a que salieron literal en la noche, sino más bien sin la presencia de Jesús. ¿Cuántos de nosotros vamos a trabajar de noche? Y no me refiero al tercer turno, es decir, me refiero a cuántos de nosotros vamos a trabajar sin la presencia de Jesús. ¿Cuántos de nosotros realizamos nuestro trabajo sin la presencia de Jesús? ¿Quién es Jesús? Jesús es la verdad, la honestidad,
es el compromiso, es la perseverancia, es la responsabilidad. ¿Cuántos de nosotros salimos así a trabajar? Y a veces nos quejamos, ¿no? Porque los resultados no son los que esperamos. ¿Por qué? Porque salimos a trabajar de noche. ¿Cuántos de nosotros desempleados salimos a buscar trabajo con la idea de no encontrar trabajo? De rogarle a Dios no encontrar trabajo, ¿no? Una mentalidad diferente, una mentalidad estéril. Por eso, cuando dice el Evangelio, cuando ellos ya iban cerca de la orilla donde se encuentra Jesús, está amaneciendo. No significa que estuviera amaneciendo como tal, sino más bien se están encontrando con aquel que es la luz. Cristo es la luz. ¿Qué es lo que les dice Jesús? Muchachos, ¿han pescado nada? ¿Han pescado algo? Y les dicen nada, no hemos pescado nada. Jesús no los condena, Jesús no los critica, ¿no? Decíamos hace 8 días, o más yo lo decía, ¿no? Qué bueno que Jesús no piensa como yo, porque yo si hubiera visto a los discípulos en ese momento, yo sí los hubiera regañado, ¿no? De cobardes no los hubiera bajado, ¿no? A ver, tú Pedro, no que muy salsa y sacaste la espada, le cortaste la oreja a Malco y después huiste como un cobarde, ¿no? Jesús no nos condena, Jesús no nos señala, Jesús más bien nos cuestiona, pero no para condenarnos, sino para provocar una reflexión. Bueno, ¿has pescado algo? No. ¿Por qué no has pescado? Porque no has entendido el tema de la resurrección, porque has salido a trabajar sin la presencia de Jesús. Es decir, ¿cuáles son los pescados que nosotros podemos entregar? Aquellos que son los frutos de nuestras virtudes. No hace mucho tiempo yo caí en una reflexión personal y yo decía, tengo tantos años, tantos de edad, tantos años de sacerdote, etcétera, ¿no? ¿Cuáles han sido mis frutos, no? Y yo caí en la cuenta que sí, como persona, he tenido logros, ¿no? He tenido éxitos. Como sacerdote, también he tenido logros, he tenido éxitos. Pero algo que me llamó mucho la atención y hasta cierto punto me puso un poco triste fue los logros que he tenido y los éxitos que he tenido comparado con las virtudes y los dones que Dios me ha dado, no son nada. Son muy pocos. He obtenido muy pocos dones, muy pocos éxitos a comparación de los dones que Dios me ha dado. ¿Cuántos de nosotros estamos así? Si hoy Dios nos llamara a cuentas, ¿cuáles son los pescados que tú le vas a entregar, no? ¿Cuáles son los pescados que tú le vas a enseñar? Siempre se los propongo como reflexión. Hoy mucha gente ya no despertó para la vida. Nosotros sí. Hoy mucha gente no despertó para la salud. Nosotros sí. Hoy muchas familias despertaron destruidas. Nuestra familia está unida, ¿no? Con diferencias, pero está unida. ¿Cuántas virtudes tenemos? ¿Cuántas cosas a nuestro favor tenemos? Pero no hemos sabido sacar el provecho. Nos conformamos con ciertas cosas. Entonces, si nosotros hacemos un examen de conciencia a conciencia, nos damos cuenta que Dios nos ha dado mucho y que lo que le hemos entregado es muy poco, y que nos tenemos que esforzar. ¿Y por qué ha sido poco? Porque muchas veces nos dejamos llevar por lo que yo creo. Yo creo que así se hacen las cosas. Yo pienso que así se deben de hacer las cosas. Los discípulos pensaron que así se tenía que pescar. ¿Y cuál fue el resultado? Nada. ¿Cómo fue el resultado o cómo obtuvieron un buen resultado? Cuando le hicieron caso a Jesús. Cuando le hicieron caso a Jesús. Muchas veces podemos caer en la tentación de venir al sagrario o de comulgar y en el momento de estar en ese momento de intimidad con Dios, ¿no? De la comunión, muchas veces limitamos ese momento para que Dios nos escuche, para que Dios atienda nuestras órdenes, ¿no? Como si Dios no supiera lo que tiene que hacer, ¿no? Oye, mira, date cuenta que necesito trabajo, oye, dame un trabajo, oye, date cuenta que tengo este problema en mi familia, oye, resuélvelo, ¿no?
como si Dios no supiera qué hacer. Más bien es al revés. Nosotros no tenemos que dar órdenes, más bien nosotros tenemos que escuchar las órdenes. ¿Qué es lo que dice Jesús? A la derecha. Los apóstoles estaban acostumbrados a una forma, a un estilo, pero no obtuvieron resultados. ¿Qué es lo que les dice Jesús? A la derecha. La derecha no responde, quiero aclarar, no responde a un sistema político. Nada tiene que ver, porque en una ocasión me fue muy mal, no porque hablara yo de políticas, no, se me malinterpretó esto, ¿no? No, nada tiene que ver con el sistema político. La derecha en el Evangelio significa la rectitud, ¿sí? Lo derecho, lo recto. ¿Cómo vas a obtener resultados en tu trabajo? Siendo derecho, siendo recto. ¿Cómo vas a obtener resultados en tu matrimonio? Siendo derecho, siendo recto. Entonces, ¿cuál es la pregunta que le tenemos que hacer a Jesús en la oración? Es, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo a lo mejor quiero echar la red a la izquierda, pero Jesús nos dice, no, a la derecha. Tal vez tú quieres decir, es que en mi matrimonio las cosas se tienen que hacer así, 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 así. Pero Jesús te está diciendo, no, se tiene que hacer conforme a la verdad, conforme a la justicia, conforme a la humildad, conforme a la sencillez, conforme al amor, conforme a la caridad. Tal vez tú llegas ante el sagrario y dices, ¿cómo tengo que educar a mis hijos? ¿No? Y a lo mejor tú dices, a mis hijos los tengo que educar así, 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 así y así. Pero Jesús te dice, no, conforme a la verdad, a la caridad, a la atención, al amor, a los principios, a los valores. Entonces es acercarnos y decirle a Dios, ¿cómo tenemos que hacerlo? A lo mejor yo como sacerdote tengo que acercarme al sagrario y decirle, a lo mejor la estoy regando en la capilla de la Sagrada Familia, ¿cómo le tengo que hacer? Y ya Dios me dirá, pues síguelos regañándolos, síguelos exhortándolos, síguelos siendo más duro con ellos cada vez más. A lo mejor me puede decir eso, ¿verdad? Sí, ¿verdad? No, Jesús me tiene que decir cuál es el camino, ¿no? Entonces, no se trata de lo que yo diga, no se trata de lo que yo piense, se trata de lo que Dios dice para mi vida. Es hacerle caso a Dios. Y viene una parte muy hermosa. Jesús los espera, pero los espera con algo. Dice el Evangelio, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y un pan. Se los espera con el altar preparado. ¿Para qué? Para darles de comer. Los espera para la Eucaristía. Jesús nos espera para la Eucaristía. Jesús nos espera para darnos de comer. Jesús nos espera para alimentarnos, para darnos ese pan que da vida. Pero también viene una parte muy importante. Dice Jesús, traigan de los pescados que han pescado, tráiganos. Es decir, fruto de tu trabajo, has obtenido algo. Has obtenido algo. Gracias a los dones, gracias a tu esfuerzo, has obtenido algo. Tráelo también y ofréceselo al Señor. Cuando se termina de preparar el altar, el sacerdote dice esta oración: oren, hermanos y hermanas, para que ese sacrificio que es mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. ¿Qué es lo que le estamos ofreciendo hoy a Jesús? ¿Cuál es el fruto de tu trabajo? ¿Cuál es el fruto de tus dones, de tus carismas que Dios te ha dado, que hoy le estás ofreciendo a Jesús? Esa es la Eucaristía. En la Eucaristía, en un principio, se le llamaba el ágape. Y el ágape era la fracción del pan, pero era un pan que se compartía. Entonces Dios nos comparte este pan, un pan que da vida, pero nosotros le compartimos al mismo tiempo lo que Él nos ha dado. No como un cobro, no como una cuota, no, sino como un sentido de agradecimiento. Tú con los dones que me has dado, mira, yo he hecho esto.
y esto te lo ofrezco, ¿no? Ahí viene la parábola de los talentos, ¿no? Tantos talentos me diste, los trabajé, aquí está esto, ¿no? ¿Cuántos de nosotros venimos sin nada? Venimos sin ofrecer nada. ¿Por qué? Porque no hemos entendido esto de las virtudes, porque no hemos entendido esto. Esta es la resurrección, el entender que estoy vivo, el entender que tengo dones, el entender que tengo carismas, el entender que tengo muchas cosas para hacer, para cambiar toda una vida y cambiar la vida de los demás. Ese es el tema de la resurrección. Nos ponemos de pie.